A pesar de que el régimen de La Habana una y otra vez se ha negado a reconocer la existencia de presos políticos en la isla, la realidad demuestra lo contrario. Con nosotros, Ovidio Martín Castellanos, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, la organización más activa y numerosa dentro de Cuba. Ovidio, ¿cuántos presos políticos en este momento tiene la Unión Patriótica de Cuba? Bueno, la Unión Patriótica de Cuba, por todo el territorio nacional, tenemos en estos momentos 54 presos políticos. 34 pertenecen a la zona oriental y centro de Cuba, es decir, desde Camagüey hasta Guantánamo tenemos 34 presos políticos. Los otros 20 que componen ya los 54 pertenecen a Occidente. ¿Cuál es la figura jurídica por la cual están acusando y encauzando a los activistas de UNPACU? Bueno, la policía política, en primer lugar, por causa del activismo que desarrolla nuestros activistas y coordinadores en contra de la dictadura castrocomunista en las calles, llevando impresos, discos, información a la población al respecto de qué es lo que se debe de hacer para romper la cadena y oponerse a la dictadura que por más de casi 6 décadas viene oprimiendo al pueblo de Cuba. Multan a nuestros activistas con multas arbitrarias. Lo detienen en medio de manifestaciones públicas, de mítines relámpagos, y le llevan a las estaciones de policía. Allí lo tienen en los calabozos por varios días o algunas horas en un momento determinado, pero a la hora de darle la liberación lo liberan con una multa excesiva, diciendo que ellos ponen graffiti, que ponen carteles, que afean el ornato público, que hacen desorden público y ponen estas multas arbitrarias. Nuestros activistas y coordinadores se niegan a pagarlas porque en la Unión Patriótica de Cuba no pagamos multas arbitrarias. Estamos completamente en contra del delito, sabemos claramente que quien sea multado por causa de delinquir debe de pagar, pero como las multas son arbitrarias, no las pagamos. Y el régimen sabe esto y es lo que está utilizando para luego llevar a nuestros activistas y coordinadores al tribunal por contravención, por impago de multas arbitrarias, y son condenados a diferentes condenas, 6 meses, 1 año, 1 año y medio de privación de libertad, 3 años, depende de lo que hayan determinado la policía política, manipulado con el tribunal. ¿Hay otro delito sobre lo cual lo acusan los activistas para llevar a la prisión? También utilizan el desorden público, la desobediencia, como dicen ellos, ante arrestos arbitrarios que ellos cometen, y utilizan también este tipo de delito falso, fabricado a nuestros activistas para ponerlo en prisión. Ovidio, ¿cuál es el tratamiento que se le está dando a los presos políticos en la prisión en este momento? ¿Cómo lo tratan allí? Bueno, en las prisiones, cuando llegan a las prisiones donde se encuentran, la policía política, por orden del régimen castrocomunista de Raúl Castro hacia abajo, han arreciado lo que es el accionar de terror contra nuestros presos políticos, nuestros activistas, para tratar de amilanarlo, silenciarlo y rendirlo por medio de golpes que le proporcionan allí tanto presos como oficiales, como guardias manipulados por la policía política. Este llamado consejo de reclusos, cuando hablo a los presos, que le dan estímulo como pabellones, utilizan a estos presos que están condenados a penas excesivas por delitos comunes, delitos denigrantes como asesinatos, violaciones y cantidades de cosas que cometen, y le estimulan si
son capaces de golpear, de buscar la manera de silenciar a nuestros activistas que no tengan ningún tipo de manifestación ni comunicación, de explicar, decir, denunciar cómo es que se vive en las prisiones, en la mazmorra castrocomunista. En este momento tienen muchas personas, ustedes muchos activistas con multas. Sí, la Unión Patriótica de Cuba, más de 200 o 300 activistas han sido multados y siguen siendo amenazados de no pagar estas multas arbitrarias que ellos han impuesto a nuestros activistas. Van a ser llevados a prisión. Es decir, se les siguen presentando funcionarios de estos lugares donde que se cobran la multa con ultimátum, diciéndole que si no se presentan a hacer cierto contrato de pagos para pagar esa multa, vamos a ser llevados hacia las prisiones. Ovidio, ¿de qué manera la Unión Patriótica de Cuba enfrenta estos abusos que están cometiendo con los presos políticos en las prisiones? Bueno, la Unión Patriótica de Cuba, en primer lugar, son una organización que nos caracteriza la desobediencia y la resistencia cívica. Es decir, que sabemos que todo lo que estamos haciendo es dentro de nuestro derecho, que no cometemos ningún delito y enfrentamos esta situación llevando a cabo una campaña de difusión con la población y así también llevándolo a las redes sociales. En las redes sociales, por medio de YouTube, por medio de Facebook, por medio de Twitter, explicamos, decimos constantemente qué es lo que está aconteciendo con nuestros presos y qué es lo que está pasando con lo que somos amenazados diariamente con ser llevados a prisión. Ovidio, a pesar de la violencia que se ejerce contra los activistas de UNPACO en las prisiones, ¿cuál es la posición de estos activistas ante estas represiones? Bueno, sabemos claramente que la represión es cruda, pero la inmensa mayoría de nuestros activistas han permanecido y están resueltos a permanecer fieles ante esta adversidad, ante esta situación por la cual están pasando, de los golpes, las suspensiones de visitas, las suspensiones de visitas conyugales con sus esposas, todas estas cosas que utiliza la policía política mediante el régimen penitenciario, las cárceles, los directores de prisiones que se prestan para este juego sabiendo que están cometiendo estas violaciones, la hacen porque la policía política es quien dirige, quien organiza y ordena todas estas cosas. Pero en medio de todas estas circunstancias, nuestros presos permanecen fieles y firmes. Tenemos ejemplos como el de Jordani Muñoz Guerrero, que ha sido golpeado en más de 3 ocasiones en la prisión Boniato, en una compañía en el destacamento 18, donde aún permanece allí a pesar de toda esta golpiza criminales que le han dado tanto presos como guardias, y aún permanece firme ante esta situación y está resuelto a entregar su vida si es necesario, al igual ha sucedido con nuestro hermano preso político Rulizán Ramírez Rodríguez en esta misma prisión de Boniato, en el destacamento 16, que también ha sido golpeado por paramilitares al servicio de la dictadura, al servicio del régimen penitenciario, preso de esta calaña que no tienen ningún tipo de concepto y han delinquido y son delincuentes comunes de baja calaña y se dejan utilizar, sirven de marioneta para tratar de silenciar y callar a nuestros presos políticos en las prisiones. Ovidio, ¿cuál es la disposición que tienen los activistas que están en la calle, que han sido multados y que tienen que enfrentar ahora procesos por la multa? ¿Cuál es la actitud ante estas multas? Bueno, los activistas, a pesar de que conocen y saben lo que están pasando, lo que ya tenemos en prisión, que están siendo golpeados, tenemos por ejemplo la muerte de un hermano nuestro, Ahmed Santiago Más Hernández, que murió dudosamente en manos
de estos esbirros en la prisión El Combinado del Este. A pesar de todas estas cosas que están sucediendo, los activistas que deben multa están resueltos a no pagarla, porque las multas arbitrarias no las vamos a pagar. Estamos resueltos, tanto activistas como coordinadores, a ir a prisión cuando el régimen lo decida, cuando el régimen lo determine, y a enfrentar esta calaña, enfrentar este tipo de individuos que se dejan utilizar en las prisiones para golpear, para de forma inhumana tratar de buscar la manera de que nosotros no podamos difundir la verdad, tanto dentro de lo que está pasando el pueblo de Cuba como lo que está pasando el pueblo de lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, la población penal que sufre, que vive bajo miseria, que vive bajo condiciones infrahumanas, sin habituallamiento, sin alimento, sin agua potable, sin nada que realmente lo que le corresponde por derecho. Y esa es la posición nuestra, mantenernos firmes ante cualquier situación, ante cualquier adversidad. Ovidio, ¿cuántos de estos activistas presos políticos de Lompacu han sido reconocidos por alguna organización no gubernamental de derechos humanos como presos de conciencia? Bueno, hasta el momento, de los 54 que tenemos en prisión en estos momentos, todavía no ha habido un reconocimiento de parte de Amnistía Internacional como presos de conciencia, pero nosotros sí estamos conscientes y convencidos de que son presos de conciencia, que están presos simplemente y nada más por efectuar libremente el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de reunión y a la libertad de derechos ante una dictadura como la de los Castro comunistas, y por esa razón es que se encuentran en prisión y por eso estamos conscientes que son presos de conciencia. ¿Algún mensaje en especial quiere mandar a la opinión pública mundial y a las organizaciones no gubernamentales encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos? Sí, cómo no, un mensaje de solidaridad para con nuestros presos, un mensaje de solidaridad al mundo libre para con los opositores, para con los demócratas dentro de Cuba, que estamos luchando a favor de establecer en Cuba una democracia, un derecho, un Estado de Derecho donde que todos los ciudadanos podamos tener la oportunidad de decidir por nosotros mismos qué queremos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es lo que queremos y le pedimos encarecidamente a la comunidad internacional solidaridad con lo que está pasando en Cuba, solidaridad con lo que está pasando en Venezuela, solidaridad ante la dictadura castrocomunista, que vean cómo están arreciando su batalla, que no es una cuestión de que aparentemente no hay represión. La represión es cruda más que nunca. Estamos viviendo bajo una ola represiva, peor que la ola represiva que sucedió en el año 2003, realizada por el dictador Fidel Castro Ruz contra 75 presos, contra 75 personas que pacíficamente luchaban por la verdad, por el bienestar del pueblo. Hoy tenemos más de 100 presos políticos en las cárceles de Cuba. Ya les decía, 54 pertenecen a nuestra organización, a la Lompacu, y por eso es que pedimos solidaridad con lo que está aconteciendo dentro de Cuba. Ovidio, muchas gracias. Bien.